Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a 8 Magazine. Arrancamos cuando son las 4:05, casi 6 ya de la tarde, y estamos aquí en directo en la 8 de Segovia. Hoy hablaremos en esta tarde de un proyecto que desarrollan alumnos del Instituto de la Albuera sobre conocer y recuperar también la tradición y la memoria de los barrios segovianos de San José y El Carmen. Además, hablaremos también de los premios Platero de poesía que ya se han convocado para esta edición de 2021 y visitaremos la antigua casa del campanero de la Catedral de Segovia. Todo esto y mucho más en nuestro programa de esta tarde. Pero antes, como siempre, cumplimos con la actualidad del día. Aquí estará la entrada para las personas que lleguen por sus propios medios a las urgencias, cerca del parking e independiente a esta, que pasará a ser únicamente la puerta de acceso para los enfermos que lleguen en ambulancia. Ahora son mucho más los pacientes que vienen en camilla. Una vez realizados los trámites en admisión, servicio común para todos los enfermos. Desde ese momento ya salen dos circuitos que divergen, un circuito a la derecha, el circuito presumiblemente COVID, y un circuito a la izquierda que es el circuito no COVID. El fin de las obras permitirá además recuperar el espacio de espera para familiares en el servicio de urgencias. Que ahora mismo tienen que despedirse a la puerta e ir al hall principal a esperar. En cuanto terminen la sala de espera, entrarán con el familiar, y una vez que hayan dado en la unidad administrativa los datos, pues esperarán a la derecha en una salita. Un servicio de urgencias que en el último año ha incrementado en 17 los puestos para la atención a los pacientes. En total suma ya 45, y en el que la plantilla se ha reforzado de forma importante desde el inicio de la pandemia. La semana pasada, además, la Consejería oficializaba el nombramiento del jefe del servicio, Luis Gómez de Montes, casi 19 años después de que comenzase a ostentar esta responsabilidad. A la propuesta de cerrar en Semana Santa, entre el 26 de marzo y el 9 de abril, se suma otra, el adelanto de ese cierre al puente festivo de San José. Es la principal novedad del plan que el Ministerio y las comunidades van a debatir hoy en la Interterritorial de Salud. Por tanto, el Gobierno de España no va a imponer ninguna cuestión, va a discutir, va a dialogar y va a intentar razonar con todas las comunidades autónomas. El cierre afectaría a todas las regiones, salvo a Canarias y Baleares. Madrid se opone, pero cumplirá las normas que se impongan, asegura su presidenta. Y este cierre ha de ser siempre la última opción a tomar, la última, después de haberlo intentado todo. El Ministerio de Sanidad apuesta por un toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, limitar las reuniones a 6 personas en espacios públicos abiertos y a 4 encerrados. También sopesa que en lugares privados los encuentros se limiten solo a convivientes. Además, se desaconseja celebrar eventos masivos. La ministra Darias quiere que haya el mayor consenso posible. En todo caso, las medidas serán es de obligado cumplimiento. ¿Es ahora o ahora cuando lo tengamos que hacer? Y pide a las comunidades que mantengan las restricciones, aunque los indicadores sean favorables. Balonmano Nava está aprovechando el parón en la Liga Sacyr-Asobal para preparar la recta final de la temporada. La permanencia va a estar cara, pero la directiva confía en los partidos que se disputan en Nava de la Asunción. Pero bueno, todavía tenemos la pelota cogida nosotros, dependemos de nuestra casa, ya ni siquiera fuera de casa, sino ganando los de Nava, Cisne, Cangas, Anaitasuna. Incluso vamos a Aranda, o sea, hay puntos todavía que podemos conseguir. A partir de ahora podrá haber público en el pabellón Guerreros Naveros. Nuestro caso es, los socios saben cuántos pueden entrar, saben dónde se van a sentar, por dónde tienen que entrar, y eso nos permite llegar a ese 33%, porque de otra forma serían solo 25 personas. La temporada está afectando muy negativamente a la economía del club. En cada partido sin público se han perdido cerca de 2.500 euros de taquilla. Cerraremos como cerremos. Lo importante es estar vivos, que el club siga vivo, que sigamos en Asobal, y los números, pues ahí está la directiva y los patrocinadores que nos van a seguir apoyando, pero la suma de las PCRs que tuvimos que empezar a hacer, la suma del no público, la suma de la retransmisión de los partidos, etcétera, etcétera, pues nos ha dejado las arcas
vacías absolutamente y con un déficit importante. Balonmano Nava volverá a la competición el 17 de marzo en la cancha del Atlético Valladolid. Euromaster La Unión, expertos en neumáticos y mecánica rápida, mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Llévate 10 euros en cheque carburante por cada neumático Michelin para camioneta. Y si compras Michelin Agilis, consigue 15 euros por neumático. Euromaster La Unión, en manos de expertos. Pues vamos a seguir un poco más con la actualidad. Hablamos de un acto que ha tenido lugar esta misma mañana. La fiesta de los Gabarreros, como saben, no se ha podido celebrar este año debido a la pandemia. Lo único que ha tenido lugar, como ven, es este homenaje a los gabarreros fallecidos. Ha sido en la rotonda del Gabarrero, a la entrada del municipio, donde las autoridades locales y representantes del Centro de Iniciativas Turísticas han depositado esta corona de flores. La fiesta de los Gabarreros se hubiera celebrado este pasado fin de semana, reviviendo una profesión, la gabarrería, que fue uno de los motores económicos de la zona hasta mediados del siglo XX. Pues continuamos después de ese homenaje que les mostrábamos de esta misma mañana, hablando también de tradiciones y de cómo recuperar los barrios segovianos. Sobre esto están trabajando un grupo de alumnos del Instituto de la Albuera. Se trata, como les decía, de indagar en la historia de los barrios segovianos para conocerlos mejor. Nos lo cuenta la profesora que tutela este proyecto, Marta Álvarez. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, conocíamos hace poquito este proyecto. Estáis investigando en la historia de los barrios próximos, ¿no?, al Instituto de la Albuera. El objetivo es que los alumnos, en un lugar donde pasan tanto tiempo, ¿no?, como es el instituto, no solamente conozcan el instituto, sino todo lo que le rodea. Eso es, sobre todo porque en nuestro centro gran parte de los estudiantes que tenemos vienen de pueblos de alrededor. Entonces se produce una desafección súper importante entre lo que existe dentro del instituto y su entorno, ¿no? Además, en cualquier instituto podemos pensar que sucede esto mismo, ¿no? Muchas veces los muros de un centro educativo parecen como insalvables, ¿no? Lo único que quieren los chavales es salir para afuera, saltarlos, escapar. Y la gente de alrededor pasa por delante y en torno, ¿no?, pero tampoco sabe muy bien lo que sucede dentro. Entonces, de alguna forma, un poco uno de los objetivos centrales de este proyecto y de otras cuestiones que hacemos en el centro es hacer que esos muros se conviertan en algo un poquito más poroso, un poquito más transparente, ¿no? Por eso estáis trabajando precisamente en los barrios del Carmen, San José, La Albuera, pues eso, los barrios colindantes al centro. Cuéntanos, Marta, cómo surge el proyecto, porque creo que tú no eres de aquí de Segovia, ¿no? Llevas aquí poquito, eres de Valladolid, sí, pero te has interesado en, y esto nos llama la atención, ¿no?, en los barrios segovianos. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con intereses personales, ¿no? Me interesa la arquitectura, el urbanismo. Yo, como dices, llevo aquí muy poquito tiempo, es mi segundo año en Segovia. Y además es mi segundo año como docente. Antes he desarrollado mi actividad profesional como mediadora cultural y bueno, digamos que en el eje educativo, pero no formal, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que ver con mis intereses personales en torno a la cultura, el patrimonio y el cómo las ciudades nos afectan y cómo nos olvidamos de su historia, ¿no?, de su historia más reciente, y cómo consideramos que el patrimonio son solo los alcázares y los acueductos, por poner un ejemplo de aquí, sí, ¿no?, y no, por ejemplo, los letreros de los barrios que están desapareciendo, ¿no?, y que forman parte de una historia de la tipografía también a recuperar, por ejemplo, ¿no?, como un detalle así pequeño. Entonces, bueno, esto es como una curiosidad personal que se liga con prácticas que había realizado antes desde un centro cultural en Valladolid y con un colectivo de artistas que también se interesaban un poco por este patrimonio, digamos, de barrio, ¿no?, más arrabalero, si queremos incluso. Y entonces ya desarrollamos colectivamente un poquito un proyecto similar y me planteé que aquí también podía tener cabida, ¿no? El reto era hacerlo con 55 alumnos en lugar de con un grupo de 8 personas así adultas como yo.
Es cierto, ¿no? Has hablado de los carteles de los barrios. Muchas veces cuando paseamos por un barrio, siendo de Segovia o no, pero bueno, muchas veces desconocemos, ¿no? ¿Por qué? Y nos preguntamos, pues oye, este barrio, ¿qué casas más curiosas tiene, ¿no? O qué arquitectura, y de dónde vendrá, y pues todo eso, ¿no? Viene de la historia de ese barrio, de la evolución que ha tenido a lo largo de los años. Eso es. Las diferentes modificaciones en los programas de ordenación urbana, la historia más reciente que nos puede tocar de manera más o menos cercana, ¿no? Y que tenemos la suerte de tener a, digamos, los archiveros vivos todavía, ¿no? Porque toda esa memoria que está en las cabezas de las personas mayores, etcétera, claro, desgraciadamente va a desaparecer si no la documentamos un poquito, ¿no? Entonces también tiene que ver con un afán un poco documentalista y con una intención de hacer que toda esta memoria se recopile y pase al acervo común, ¿no? Al bien común, a través de la red, que es una herramienta también súper útil, ¿no? Me imagino que no solamente tratáis el tema de la arquitectura, ¿no? O del mobiliario, de pues bueno, cómo es un barrio, sino también a su gente, ¿no? A sus vecinos, las tradiciones, pues bueno, pues ahora por ejemplo que se acerca la Semana Santa, las cofradías, ¿no? Es decir, todo lo que se gesta de costumbres y tradiciones alrededor de una comunidad como puede ser un barrio, que al final son pequeños, bueno, pues pequeños reductos, pequeños hasta municipios, podríamos decir, con sus propias tradiciones, sus propias costumbres, su propia forma de vivir. Sí, además, concretamente en la zona que estamos trabajando, que es una de las zonas más obreras de Segovia, en realidad, es curioso porque son barrios de muy reciente creación, ¿no? El barrio del Peñascal nació en torno a los años 40 y después la zona de la colonia de Pascual Marín, que está ya en la Albuera, en los años 50, igual que la Rucea en San José en los años 50 también, ¿no? Entonces, son barrios que tienen menos de 100 años y sin embargo han sucedido muchas cosas ahí, ¿no? Ya el propio reparto de las viviendas ya es significativo y forma parte de un momento de la historia, del desarrollismo franquista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la gran historia, la historia con mayúsculas, pero tiene que ver también con la historia con minúsculas y con cómo había un cine de verano en la Plaza de San José o cómo se hacía la matanza en los patios de la colonia Pascual Marín, por ejemplo, ¿no? Cositas que nos van contando algunos vecinos con dificultades, porque la pandemia hace que todo esto sea muy complejo, cuando podría ser muy fácil, ¿no? Podríamos tener la puerta abierta del patio y hacer entrevistas a todo el que quisiera pasar, y eso está siendo ciertamente un poquito más complejo, pero bueno, estamos consiguiendo que nos traigan fotografías antiguas y tener pequeñitas conversaciones por teléfono o por mail, o vamos viendo cómo lo hacemos y conseguimos que se transmita la memoria, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando? Cuéntanos un poco más, Marta, además de bueno, pues esas llamadas, ¿no? Esos mensajes que se están intercambiando con los vecinos para que ellos mismos os cuenten, ¿no? La historia de los barrios, y sobre el terreno, en qué fases, cómo se está desarrollando el proyecto. Bueno, esto ha empezado de una forma como muy sencilla y una ocurrencia que de repente se ha hecho como un poco grande, y a ver a dónde nos lleva, ¿no? Ya se ha hecho en serio, ¿no? Sí. Los alumnos entiendo que están interesados y que les está gustando, ¿no? Porque sí, ya se está tomando en serio. Hombre, yo tampoco quiero idealizar. O sea, a mí me fascina porque me encanta trabajar sobre patrimonio, y es verdad que sin darte cuenta, y sobre todo ellos sin darse casi cuenta, acaban conectando con cosas, ¿no? Y el propio hecho de que la prensa se interese, ya eso es como que ellos multiplican su entusiasmo. O sea, eso es fantástico para clase. Pero bueno, más allá de eso, claro, el tema es que primero yo les estoy mandando deberes, ¿no? O sea, sí, es un proyecto muy guay, locuras de la profe, sí, pero son deberes. Entonces, bueno, tampoco lo aceptamos tan bien a veces, no quiero idealizar. Pero bueno, sí que alguna en concreto se ha puesto a investigar en los álbumes familiares, ha encontrado fotografías antiguas, los profes, algunos del claustro nos han pasado fotografías antiguas, sí que se están implicando un poquito. Y bueno, lo que hicimos fue colgar unos carteles por el barrio y por otras zonas de la ciudad. De hecho lo hicieron los chavales, no yo. Hemos dado un mail de contacto y hemos quedado que los miércoles pueden traernos sobres con fotografías antiguas y nos dan sus datos, y nosotros, pasada su debida cuarentena, pues se las devolveremos una vez escaneadas, ¿no? Entonces estamos haciéndonos con todo un archivo
que aglutina esos archivos domésticos, digitalizándolo y luego a ver qué pasa con eso, ¿no? Porque a mí se me han pasado muchas cosas por la cabeza, porque claro, yo creo que ese material es una materia prima para hacer, por ejemplo, proyectos artísticos muy interesante. Y aquí tenemos una escuela de artes también, ¿no? Sí. Entonces esto también puede hacer que se abran caminos de trabajo muy interesantes, ¿no? Bueno, yo así lo veo, como que vamos sentando las bases. Poco a poco, ¿no? Se van dando pasos. Sí. Entonces la primera fase del proyecto ha sido que los propios chavales generen un lazo afectivo con la zona, ¿no? Con el centro y con esos los barrios. alrededores. Entonces, a partir de una reflexión en torno a sus propios recuerdos, a partir de un sabor, un sonido, ellos han escrito un pequeño relato y lo han situado en un lugar concreto del barrio o incluso del centro, ¿no? Y entonces tenemos un pequeñito álbum de lo que es para nosotros ese barrio, para nosotros y para nosotras, y entonces eso lo vamos a encuadernar y ya tenemos como la primera fase, ¿no? Ese primer álbum de los alumnos y alumnas de segundo de la ESO de la Albuera. Y la segunda parte, que ya hemos empezado y que estamos ya bastante avanzada, es que yo hice una investigación previa en internet, básicamente, fue de una forma sencilla, recopilando un montón de artículos de prensa que investigaban ya o que daban pinceladas sobre la historia de toda esta zona, ¿no? Y eso lo he repartido por grupos y están trabajando esos grupos haciendo fichas históricas del desarrollo de cada elemento del barrio, ¿no? La Plaza de Toros, el propio instituto, la Parroquia del Carmen, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tiene un momento de construcción, de desaparición en algunos casos, como la electricista segoviana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay cambios de uso, como la cárcel, que ahora es un centro cultural y un espacio para la memoria, etcétera, ¿no? Entonces todo eso lo van a documentar y con eso haremos también una línea de tiempo y hacemos fotografías actuales de esos lugares, comparando con las fotografías antiguas. Curioso. Y estamos en eso. En ese proceso todavía. Sí. Bueno, creo que antes hemos hablado de hacer, este proyecto comenzó para hacer un poquito más transparente el centro, ¿no? Y para que vincularan el centro en el lugar donde está, con los barrios de alrededor, ¿no? Y al final con sus tradiciones y sus costumbres. Creo que uno de los objetivos finales es precisamente eso, ¿no? Vincular al instituto con el lugar donde está y también hablar de cómo ha ido cambiando el instituto, por ejemplo, el nombre, ¿no? Del Instituto de la Albuera, Ángel del Alcázar, a lo largo del tiempo. Sí, además, para mí la propia historia del centro es muy interesante, ¿no? Porque comienza siendo dependiente totalmente de obra sindical, de Falange, se dedicaba solamente a la formación profesional, después esa formación profesional se fue ampliando, entran las mujeres que antes no estaban, después forma parte del Ministerio de Trabajo, ya cuando llega la democracia, y posteriormente de Educación, ¿no? Cuando ya se hace una reunificación de la FP con la secundaria, etcétera. Entonces eso también nos da una pincelada de las modificaciones, de todos los cambios significativos históricos que ha habido, ¿no? Y que se pueden ver en la propia arquitectura del centro, porque también ha variado muchísimo. Y tenemos la historia muy presente de las FPs que hubo que ya no están, como hostelería, etcétera, ¿no? Entonces eso también nos hace ver la evolución del edificio y además tenemos la suerte de que algunos docentes que ya no forman parte del claustro, pero siguen orbitando en torno a él, se han ofrecido a colaborar, ¿no? Personas que han trabajado durante muchísimos años en el centro. Y que también tienen mucho que contar. Que tienen mucho que contar, efectivamente. Bueno, y además de ese objetivo final, habrá, creo que un retorno, ¿no? Queréis que haya un feedback, un resultado final en el que los dentro del propio barrio, ¿no? También participen. Eso sí, cuando ya pase todo esto, cuando pase la pandemia, que ese trabajo se muestre a los vecinos del barrio, ¿no? Que se sepa esa evolución, es decir, que ellos mismos que han participado, los vecinos, pues puedan ver cuál es el resultado final de ese proyecto. Claro, es fundamental, ¿no? O sea, cuando digo que los muros del centro tienen que ser porosos, tienen que ser en ambas direcciones, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, si el alumnado o si los proyectos que diseñamos como este tan solo hacen como un efecto esponja hacia adentro, ¿no? Y no devuelven ese trabajo se queda en el centro, ¿no? Muy bien hecho, pero nadie sabe nada más.
Exacto, exacto. Entonces es muy importante que eso se devuelva al espacio público de alguna forma, ¿no? No sé si podemos esperar que la pandemia acabe, que acabará, ¿no? Pero tenemos que seguir haciendo cosas. Entonces igual lo que tenemos que hacer es imaginar otras formas de hacer las cosas. Entonces igual no podemos hacer un momento de puertas abiertas en el centro, pero podemos hacer una exposición expandida en diferentes espacios del barrio. Sí. Bueno, no lo sé, eso queda abierto. Pero sería vuestra intención, ¿no? Es sí, lo que queréis, sí. Devolver ese trabajo al barrio y a los vecinos que han colaborado en el proyecto. Pues esperemos que sí que podáis hacerlo, como decías, pues bueno, a lo mejor en diferentes puntos, adaptado a la pandemia. Lo importante es que mostréis ese trabajo, gran trabajo que estáis haciendo para estos barrios. Muchísimas gracias, Marta, por haber estado esta tarde con nosotros contándonos este interesante proyecto. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad en menos de 5 minutos. Estamos de vuelta en 8 Magazine. Cuatro y media ya de la tarde, que seguimos en directo en 8 Magazine. Vamos a hablar de poesía en los próximos minutos, sí, porque vuelven los premios Platero de poesía escolar. El año pasado no se pudieron convocar por coincidir con los meses más duros de la pandemia, pero este 2021 ya los tenemos aquí. Vamos a hablar de ello con Juan Cruz Serrano, director de la Asociación Taller Cultural de Fuente Pelayo. Juan, buenas tardes. Hola Carlota, buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Gracias. Una vez más. Muy amable. Esta vez damos una buena noticia, Juan, porque la otra vez, yo creo que la última que nos vimos era para hablar de la cancelación de la Real Muestra de Teatro Especial, que no se podía celebrar por las circunstancias de la pandemia. Pero en esta ocasión damos esta buena noticia de que los premios Platero de Poesía Escolar sí que se han convocado y creo que ya estáis recibiendo trabajos. Sí, para nosotros es una alegría enorme el poder retomar nuestra actividad cotidiana en el Taller Cultural de Fuente Pelayo, porque tenemos muchas actividades, pero como muy bien has dicho, la pandemia se llevó por delante unas cuantas y otras las dejó ahí en impasse. El año pasado esta tradicional muestra, mejor dicho, galardones literarios para los chavales de educación primaria y secundaria de Segovia, no se pudo celebrar porque toda la gente estaba recluida en su casa. Y este año hemos dicho que ya era el momento de volver a dar la oportunidad a todos esos amantes a escritores, a emular a Cervantes, de que pudieran otra vez volver a sentarse frente a sus cuartillas, frente a sus folios, frente a su ordenador, para volver a homenajear a Platero. Y hemos convocado, como has comentado, la 39 edición de estos prestigiosos premios literarios que, repito, se convocan por el Taller Cultural de Fuente Pelayo para primaria y secundaria de Segovia, y también, como también va en nuestro ADN de la asociación, también damos una categoría específica para personas con capacidades diferentes de todo el territorio nacional. Bueno, pues estamos muy contentos y estamos esperando, ya estamos recibiendo algunas, porque el plazo finaliza el día 30 de este mes de marzo, pero ya estamos recibiendo el jurado calificador de estos premios, ya está empezando a leer poesías de nuestros chavales. Además que las están enviando por email, ¿no?, en esta ocasión, Juan, porque claro, hay que cumplir con toda la normativa sanitaria, así que para que no haya ningún problema, que no se toquen, ¿verdad?, trabajos ni nada, que no haya ningún problema de contagio, se están recibiendo por email, pero de igual forma estos premios están yendo para adelante. Era habitual por estas fechas. Siempre era muy curioso, hasta los propios carteros del medio rural nos decían, estos días, este mes de marzo... Esto tiene pinta, ¿no?, de ser una poesía. Sobres que en muchos casos no entraban ni en los buzones. Son tamaño folio, ¿no? Claro, y entonces llegaban
pues sobres y más sobres al taller cultural de Fuente Pelayo. Claro, de muchos colegios, incluso colegios grandes, sobre todo los de la capital, llegaban pues montones de sobres, y eso era un trabajo ingente y añadido para los carteros de Fuente Pelayo. Pero este año hemos decidido, lógicamente, hacerlo, como no puede ser de otra manera, por mail, y todos los trabajos, todas las poesías, que no olvidemos que a estos premios plateros de poesía, cada año es habitual que accedan a esos premios del orden de 400, 500 poesías. Bueno, y es un trabajo muy importante por parte del jurado leer esos trabajos. Bueno, es que se ha convertido en toda una tradición esos premios Platero de poesía, Juan. Después de casi 40 años, pues son muchos los padres, ¿verdad?, que han participaron en su momento cuando eran niños, y ahora les dicen a sus hijos: oye, pues mira, yo participé, seguro que te va a gustar. Sí. Si te gusta un poquito escribir, venga, vamos a escribir alguna poesía y a ver si optamos al premio, y si no, lo importante es participar, ¿no? Ese es el mensaje que transmitimos, lo importante es participar, aunque muchas veces los que escriben no se conforman con eso, también hay que decirlo. Y también bien es cierto que en estos trabajos de platero de poesía, que son poesías originales, no hay que sujetarse a ninguna temática especial. Temática libre, extensión libre. Pues juegan un papel muy importante los familiares y, por supuesto, el profesorado, sobre todo de lengua y literatura, de los centros de primaria y secundaria, que siempre buscan un hueco en su cargada programación, pues para que los chicos un día determinado se les explique, trabajen sobre la poesía. Y hay centros que incluso, me consta, porque son centros que ya tradicionalmente tienen en su programación la poesía, pues hacen una semana sobre la poesía, explican lo que es la poesía, todas las modalidades de poesía, y juegan, como decía, un papel muy importante para que los chavales se sientan estimulados en participar en estos premios. Y también es verdad, algunas veces nos hemos encontrado, sin ir más lejos, en Fuente Pelayo este verano, en un concierto con un miembro del grupo Tutto Voce, cantando, me reconoció, me saludó y me dijo: yo participé en el platero de poesía el primer año, y luego fui a cantar villancicos hace poco tiempo con los del Colegio San José. Quiere decir que es una espiral todo el mundo y de todo el ámbito educativo, que bien en el teatro, bien en los plateros de poesía se repiten, y gente que están actualmente, tienen sus profesiones cualificadas, y se acuerdan. Bueno, nosotros tenemos algún compañero por aquí, por la tele, que también ha participado, tengo que decir, en los premios Platero de poesía, ¿verdad? Seguramente Verónica participará, y alguno más que no lo sé. Y se acuerdan y se acuerdan hasta de la poesía, fíjate. Pues por aquí en este libro que ese libro, Juan, que nos has traído, es el del 25 aniversario de los premios, que recordamos casi nosotros cumplen 40 años ya. Esta es la 39 edición. Sí, nosotros hemos hecho ya, a lo largo de esta historia de los plateros de poesía, hemos publicado 2 libros. En el primero publicamos los ganadores de las 5 categorías y los 3 premios que hay por cada categoría. Se titulaba 10 años de poesía escolar. Pasaron los años y con el 25 aniversario, justo en el año 2006, hicimos este otro libro de Platero Cumpleaños. Y aquí solamente metimos ya los ganadores de todas las categorías que hay de estos 25 años. Y ahora, como estamos a punto y ojalá celebremos el 40 aniversario, pensamos poder editar ese libro de 40 años de poesía, en el que incluiríamos todos los 3 premios de cada una de las 5 categorías. De 40 años, casi medio siglo. Por cierto, Juan, muy rápido, antes de irnos a publicidad, queréis celebrar, has dicho, bueno, ojalá que lo podamos celebrar, no hay que esperar al año que viene, porque creo que para no perder comba, como me decías antes, queréis celebrar los 40 años en este también 2021, es decir, 2 por 1, la edición número 39 y la 40 este año. Privamos a nuestros escolares en el año 2020 de escribir sobre Platero, de escribir en el platero, no sobre Platero, porque sobre lo que quieran, le privamos en el año 2020, y en el año 2021 vamos a retomar ese 2020 que perdimos con la edición 39, y luego para comienzos del primer trimestre del curso académico 2020-2021 vamos ya a actualizarnos a no perder comba con la 40 edición. Que por otra parte, o sea, que para finales de este año, más o menos queremos convocarla pues
principios de mes de septiembre, octubre, para que se evalúen por parte del jurado calificador, pues a finales de noviembre, y también a ver si puede ser que en ese finales de noviembre volvamos a retomar la muestra de teatro, que por cierto coincidía, ¿no? Que se daba en el final de la Real Muestra de Teatro Especial, se daban los premios Platero de Poesía. A ver si podemos celebrarlos a final de año, esperemos que la cosa esté mucho mejor. Juan, un placer por haber estado con nosotros, gracias de nuevo. Gracias a vosotros por difundir una de nuestras actividades más emblemáticas. Sí, esperamos volver a vivirlas en el escenario con esa muestra de teatro especial, que si no la han visto nunca, que seguro que sí, pues es, como dice el nombre, especial. Desde luego que sí, gracias Juan. Gracias. Nos vamos a publicidad de nuevo, menos de 5 minutos y estamos aquí de vuelta en directo en 8 Magazine. Hasta ahora. Pues seguimos. Hasta 1950 el campanero de la Catedral de Segovia vivía en una casa situada a escasos metros de las propias campanas. De carácter castellano, esta vivienda, que vamos a ver a continuación y que es desconocida para muchos, nos la presenta la historiadora Mercedes Sanz de Andrés. Nos hemos subido hasta la casa del campanero a mitad aproximadamente de la torre de la catedral para conocer una de las casas que prácticamente está muy olvidada, o algunos de los segovianos seguro que no conocían. Para explicarnos un poquito el origen y toda la estructura de esta casa estamos con la historiadora Mercedes Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada, muy agradecida. Cuéntanos un poco, porque para muchos segovianos quizá es hasta un poco desconocida esta casa. Sí, la verdad que la torre lleva abierta al público 5 años y han sido muchos los segovianos que se han acercado a nuestras visitas, ¿no? Pero lógicamente pues todavía es una gran desconocida. Es verdad que bueno, aquí ha vivido campanero hasta aproximadamente mediados del siglo XX. Sabemos que la primera referencia documental que tenemos aproximadamente es de 1590 y ahí se menciona uno de esos primeros campaneros que tuvo la catedral, que es Jerónimo Pérez, y como decía, pues ha vivido campanero aquí pues hasta 1947-1950. Lo que destacamos siempre de la vivienda son dos características fundamentales. La primera de ellas está aquí arriba precisamente para tocar las campanas desde aquí. Si nos fijamos en ese rodillo que tenemos ahí arriba, podemos apreciar que está la madera tremendamente desgastada porque por ahí caían aquellas cuerdas de aquellas campanas que tenía que tocar con mayor frecuencia. Entonces necesita de este espacio para poder tirar con fuerza de la campana, puesto que la vivienda está comunicada con ese cuerpo de campanas. Y la segunda característica, pues que su arquitectura, como vamos a ver, responde a la tipología de casa castellana. Cada una de estas dependencias se denomina sala y tiene su cocina, su sala de estar, es decir, cada una tenía su función. No tenemos que imaginarnos al campanero viviendo aisladamente aquí, ni muchísimo menos. Él subiría y bajaría estas escaleras varias veces a lo largo del día, porque él se encargaba de abrir y cerrar también, miraba por la noche quién había quedado acogido al recinto sagrado y atendía también una cripta funeraria que tiene la catedral en la capilla del apóstol Santiago. Entonces el campanero era la persona que desde el siglo XVI se encargaba precisamente de mantener ese altar para las Eucaristías. Es decir, que el campanero, además de tocar las campanas varias veces a lo largo del día, pues tenía otros oficios en la catedral. Todo el tema del agua, la leña, la comida, es decir, todo aquello que necesitaba para vivir aquí no lo subía por la escalera, había una polea en el balcón, entonces era a través de la polea como bueno, pues facilitaba un poquito la vida, ¿no? del campanero aquí arriba. Si te parece, vamos a ir conociendo poco a poco la estructura de la que nos hablabas de esta casa y nos vas diciendo a ver qué estancias podemos encontrar. Pues aquí vamos a encontrar diferentes estancias. Sí que hay que destacar que la estructura se mantiene original, tal cual estaba en el siglo XVI. El suelo es el original, es barro cocido original y la propia estructura de la vivienda. Decíamos que responde a la tipología de casa castellana, entonces cada una de estas dependencias se denomina sala. En este caso tenemos esta sala con 2 alcobas, que son 2 habitaciones, como vemos, súper pequeñitas, que no tienen luz porque lo que iluminaba era la sala y no tienen puerta porque colocaban una tela, una cortina. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estas 2 habitaciones, estas 2 alcobas no son elementos estructurales de la vivienda, no sabemos en qué momento las harían porque lógicamente como se ha estado utilizando, pues cada campanero y campanera pues las adaptaban un poquito a sus necesidades, igual que nosotros. Encontramos otra habitación por aquí. Aquí tenemos otra sala. Está orientada al sur, es la parte más fresquita en verano y la más soleada en invierno, y la orientación responde a que bueno, pues aquí pasarían también largas temporadas, ¿no? Largos ratos, porque tenemos esas ventanas
cortejadoras con los parladores, orientado, como decíamos, pues al sur, y donde pasarían los ratos de lectura, de descanso, etcétera. También destacar de esta dependencia la pintura de Miguel. Miguel realmente fue sacristán de la catedral, tiene las llaves en su mano, ¿no?, responsable de abrir y cerrar el templo, y es una pintura de Unturbe. Unturbe quizás sea más conocido como fotógrafo, pero también tiene una faceta pictórica, sobre todo de retratista, fabulosa. Era un hombre tremendamente querido en la catedral y bueno, pues fue inmortalizado por Unturbe. Como decía, es uno de los sacristanes que ha tenido la catedral, y siempre hemos pensado si también tenía alguna función como campanero, ¿vale? El caso es que aquí le tenemos, y es un homenaje, ¿no?, también un poco a todos esos campaneros que han dedicado su vida pues a este duro oficio de tocar las campanas. Una curiosidad por recopilar es que algunas de esas campanas, como nos decías, las podía tocar desde aquí mismo, otras tenía que subir, pero si no, desde aquí. Tocaba desde aquí, es decir, que la vivienda está aquí arriba responde, y ahora lo vamos a ver en otra dependencia, a que tocaba las campanas desde aquí, pero es verdad que había veces que tenía o podía tocar manualmente y lo hacía desde el cuerpo de campanas. Una cosa muy importante es que en el archivo de la catedral se conserva el manual que todo campanero tenía que conocer para poder hacer su trabajo y hacerlo bien, porque si se equivocaba le podían sancionar con 1, 2, 3 maravedíes, dependiendo de la infracción que hubiera cometido. Y es muy importante porque también sabemos que al campanero se le exigía tener siempre 2 aprendices. Eran 2 niños que desde pequeñitos aprendían el oficio y luego, bueno, podían ser o no futuros campaneros de la catedral. Hay que tener en cuenta que es un oficio que es imposible memorizar la cantidad de tipos de toques que tenía que conocer, porque el lenguaje de las campanas es un lenguaje de Dios que llama y convoca la oración, pero también era un lenguaje civil, porque en la ciudad todo se anunciaba con el toque de campana. Entonces era un oficio muy importante y siempre tenía que haber además otro campanero que en un momento dado tuviera que suplirle. Vamos a la siguiente estancia, Mercedes. Y cuéntanos, porque aquí encontraríamos otra estancia más de esta casa. Sí, esta es la cocina, que es quizás lo más entrañable de la vivienda. La cocina, igual, respondiendo a la tipología de casa castellana, pues tiene su chimenea, la leñera, la despensa, con esa ventanita orientada también a la luz, para poder tener iluminación. Entonces aquí, lógicamente, en esos duros fríos de invierno pasarían mucho tiempo, ¿no?, en lo que es el hogar realmente. Y es curioso porque es que hay días que todavía huele al humo que ha quedado impregnado en las vigas, en esta dependencia, ese olor a chimenea tan característico de nuestras cocinas castellanas. ¿Y aquí acabaría la casa? No, todavía tenemos más. Eso es, vamos a subir a la segunda planta, que realmente es el corazón de la torre, como vamos a ver. Pues vamos a ello. Segunda planta, Mercedes, y una de las estancias más importantes. Sí, realmente estamos en el corazón de la torre, porque desde aquí el campanero controlaba todos los toques que tenía que dar en la ciudad. Si miramos hacia la plementería de la bóveda, podemos ver esos agujeros. Desde esos agujeros caían las cuerdas de las campanas que el campanero tenía que tocar. Por eso comprendemos muy bien desde aquí cómo la casa del campanero está aquí arriba, precisamente pues para tocar las campanas desde aquí. Si nos acordamos, habíamos visto el rodillo anteriormente. Lo tenemos ahí. Aquellas cuerdas de aquellas campanas que tenía que tocar con mayor frecuencia caían directamente ahí, a su primera planta. Entonces, tanto el rodillo como la polea, como luego el llamador de la torre que podemos ver en la parte de abajo de la torre, que es la manera de llamar o de comunicar la vida de la catedral con la vida aquí arriba, ¿no? Pues son genialidades, tanto polea como llamador como este rodillo son genialidades de algún campanero o algunos campaneros que buscaron cómo hacer más fácil la vida aquí. Esta sala, además, este corazón de la torre, también tenía otra función, que era la salida de humos de la chimenea de la cocina. Si nos fijamos, el suelo está un poquito más abombado en aquella parte, porque por ahí está el tiro de la chimenea. Entonces, tanto esa ventanita como esta otra ventanita que tenemos aquí era la salida de humos de la chimenea de la cocina. De hecho, ahora esta sala la vemos pues muy bonita, ¿no? Pero estaba toda la bóveda ennegrecida, que todavía se pueden ver restos del hollín. Y aquí, además, si nos fijamos, las paredes tienen como otro color a humedad, porque claro, caían las cuerdas y todas las inclemencias, pues lógicamente también. Sí que es importante destacar una cosa. Sabemos, porque se conserva el documento en el archivo municipal, que había un reloj en el chapitel de madera.
¿vale? Entonces, ese reloj, cuando ocurre el incendio en 1614, se pierde. Y hay un acta muy bonito donde se reúne el Concejo de la ciudad y acuerdan colocar un nuevo reloj que gobierne el tiempo en la ciudad, que es una expresión bien bonita, gobernar el tiempo en la ciudad, en la puerta de San Martín, donde está el Palacio de la Casa de los Picos, que ahí estaba la puerta principal de la muralla. Bueno, pues ahí se coloca ese reloj que sustituye al que teníamos aquí en la torre, que se pierde con el incendio de 1614. En esta sala tenemos otro reloj que es muy posterior, es del siglo XIX, es un fantástico reloj francés, pero ya es muy posterior. Pues Mercedes, como siempre, muchísimas gracias por descubrirnos tantísimas curiosidades y en este caso por descubrirnos una casa que seguro que para muchos segovianos es completamente desconocida. Muchas gracias siempre a vosotros, un placer. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues vamos a seguir hablando del patrimonio. La Junta de Castilla y León ha publicado un vídeo en el que se muestra el proceso de restauración de varias piezas tradicionales del municipio de Muñoveros. Un documental que expone el trabajo que se realiza para que estas piezas no se pierdan. Vamos a hablar de ello con Cristina Gómez. Ella es restauradora del Museo de Segovia. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Bueno, hablamos de este vídeo que ha publicado la Junta para que también los ciudadanos conozcamos cuál es el proceso de restauración que se hace en piezas tan antiguas como las que vamos a ver a continuación. Se trata de 3 chalecos de danzantes de paloteo, de las danzas del paloteo de los siglos XVIII y XIX, nada más y nada menos, y 2 tambores de cofrades del siglo XVII. Efectivamente, son unas piezas que son bienes muebles, pero pertenecen un poco a lo que llamamos patrimonio inmaterial, porque son ese patrimonio que tienen nuestros pueblos y que guarda un poco la memoria de nuestros ancianos, de nuestras personas más mayores. Y son bienes que de otra manera igual no se hubieran recuperado, pero bueno, desde el Servicio Territorial de Cultura estamos intentando marcar una línea de actuación en este tipo de patrimonio que, si bien quizás no sea lo más espectacular, sí que es muy importante para cada población, para recuperar esos recuerdos y esas danzas, esos rituales. Efectivamente, además la forma de vestir, ¿no? O la forma de los instrumentos también dice mucho de cómo se celebraba esa fiesta o de cómo se danzaba, ¿no? Si eran más ligeros o no, los colores. Efectivamente, fundamentalmente era indumentaria masculina. Hasta hace muy poco las danzas siempre las hacían los hombres y eran indumentaria muy vistosa. En este caso, por ejemplo, los chalecos, aunque sí que es verdad que ha perdido relativamente la fuerza del color, eran unos chalecos en color naranja, con flores, con hojas, eran muy llamativos, efectivamente. Entonces, bueno, pues era con lo que danzaban los hombres, las danzas de palos para algunas de las fiestas que se celebraban en la localidad. Cristina, vamos a poner, si te parece, un poco de contexto a cómo se encontraron y dónde estas piezas, porque creo que estaban en bastante mal estado, ¿no? Sí, estaban guardadas en un arcón de la iglesia. Es lo que llamamos indumentaria comunal. Quiere decir que no pertenece a nadie en particular, pertenecían a la localidad, a la población. Al grupo de danzas, ¿no? Efectivamente, y cada año podía bailar una persona o no, o repetir en algunos casos. Por eso se guardaba en las parroquias, se guardaban en las iglesias, bueno, pues porque era como el punto de encuentro. Se encontraron durante las labores de limpieza de la iglesia en el año 2015 en un arcón y estaban muy deterioradas. La verdad es que tenían un estado de conservación bastante precario.
Y bueno, pues a raíz de otra intervención que se hizo en Pradena, que recuperamos el traje de Zarragón, precisamente en la presentación de la restauración del traje de Zarragón, pues una persona de Muñoveros estaba presente allí, en concreto Gemma Cabrero, que pertenecía al equipo municipal de Muñoveros, y nos indicó que había esas piezas en su pueblo. Entonces son muy interesantes porque además la peculiaridad que tienen es que en el interior de los chalecos, cada vez que danzaba una persona, marcaba su nombre y la fecha. Entonces, que nosotros sepamos, al menos en la provincia de Segovia, son los únicos que tienen referencias a las personas y a las fechas en las que se han bailado con esos trajes. Entonces es muy interesante. Las fechas van desde 1780 hasta 1831. O sea, durante 50 años esos chalecos se han usado por los danzantes del pueblo, y hay, me parece que del orden de 14 personas diferentes. 14 nombres diferentes. Y qué calidad, ¿no?, de prenda. Son prendas muy bien hechas, son es una sarga de lana de muy buena calidad. Y es muy curioso porque algunos de ellos estaban como remetidos, pues porque pues el patrón del chaleco era de una talla y a lo mejor este año danzaba una persona que era más chiquitita. Sí, que había que cogérselo un poco y adaptárselo. Entonces estaban metidos en las costuras, incluso en la zona de las aldetas. Entonces, pues se ve ese uso, también es otra parte importante de la historia de esta indumentaria. Sí, de la localidad, ¿no?, y de cómo se hacía. Y los tambores les pasa lo mismo. El tambor más antiguo es de 1604, porque tiene una etiquetita en papel escrita con tinta que indica que se hizo en Toledo en 1604, y luego tiene otra etiqueta de 1704 que dice que se reparó el tambor. O sea, que se documentaban incluso las reparaciones que se iban haciendo. Efectivamente. Eran unas piezas tan importantes porque eran las piezas con las que se llamaba a la fiesta a la gente del pueblo. Se iba con ellas alrededor de toda la localidad para anunciar que empezaban las fiestas. Entonces, eran unas piezas que tenían tanto interés que incluso aunque se estropearan, en lugar de coger nuevos tambores o nuevos chalecos, se reparaban. Sí. Cristina, muy brevemente, porque luego lo vamos a ver en el vídeo, van a poder ustedes ver todo ese proceso de restauración de estas piezas, pero ¿cómo se hace esa restauración? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Brevemente, ¿no? Muy bien. Un proceso que, como hemos dicho, son piezas de muchísima antigüedad, ¿no? Y que además van a ser expuestas después, o sea que me imagino que es un proceso minucioso. Sí, es una tarea de restauración que tiene que hacerlo una persona que esté titulado en restauración textil. La restauración tiene muchas variedades, sí, ¿no? Efectivamente. Fundamentalmente se trata de eliminar todo este tipo de intervenciones anteriores, de zurcidos, de retoques, todas estas... Para volver a la pieza inicial. Efectivamente, sacas los patronajes, hay una documentación previa muy extensa para conocer el material y cómo está construido estas piezas. Y luego, son labores muy minuciosas, fundamentalmente con materiales muy afines a la misma pieza. Es decir, si estamos hablando de unos chalecos hechos en sarga de lana, hay que usar las mismas piezas, no se lavan. Es decir, se limpian, en este caso se ha limpiado, voy a decirlo porque es curioso, con goma de borrar, por ejemplo. Claro, dependiendo del tipo me imagino que para hacerlo, ¿no? Pero claro, que con no, mucho cuidado. Que esto no sea una locura. Quiero decir que no cualquier persona puede usar una goma de borrar para este tipo de materiales. Claro, que no empecemos en casa, pues voy a arreglar yo esta chaqueta que tengo de la abuela, ¿no? Con goma de borrar. Claro, eso hay que hacerlo con... Son técnicas de restauración. Aunque los materiales parezcan muy sencillos, o la técnica parezca muy sencilla, hay que hacerlo con muchísima precaución. Se estiran con vapor frío, se estiran en unos patrones que haces específicamente. Son labores, la verdad, que muy
minuciosas y Con bueno, mucho pues cuidado, que requieren bueno, mucho conocimiento. Mucho conocimiento, eso es, las labores de restauración y más sobre piezas tan antiguas, ¿no? Pues siempre hay que proteger, ¿no?, la pieza que se está restaurando. Lo vamos a ver en nada, ya van a ver ustedes este vídeo que ha publicado la Junta de Castilla y León sobre este proceso de restauración de estas piezas, que por cierto están en la iglesia, ¿no?, de Muñoveros, Sí. se pueden ver ya, han visto además, creo que hemos visto una imagen de las piezas ya restauradas, expuestas. Sí, una vez que se acaba la restauración, se hacen unos maniquíes específicos para cada una de para las que piezas se puedan exponer. y se monta sobre ello. Y eso es lo que se entregó en la iglesia, para que se quede además en la localidad Sí, donde pertenece. Que las piezas se queden en su sitio. Cristina, muchísimas gracias por haber Nada, estado con a nosotros vosotros. y abrirnos un poquito la puerta a estas labores de restauración tan minuciosas. Gracias. Muchas gracias. Pues nos vamos a ese vídeo de la Junta de Castilla y León para que vean estas piezas restauradas, que lo disfruten y después se quedan también con la videoteca. Yo les veo mañana aquí a las 4:05 en 8 Magazine en directo. Cuídense, hasta mañana.